Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de junio de 2015, opción B. Cuestión 1. Considere los elementos con número atómico 9, 10, 20 y 35 y responda razonadamente las siguientes cuestiones. Justifique si los elementos A, B y C formarán algún ion estable e indique la carga de dichos iones. Empecemos con el elemento A. El elemento A tiene un número atómico de 9 y si seguimos el diagrama de Müller, la configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p5. Entonces, aquí tenemos que indicar, para después del apartado siguiente que nos puede ser útil, es que este elemento pertenece al grupo 17, a los halógenos, o grupo 7A, y el periodo es periodo 2, ¿de acuerdo? Que esto, bueno, lo vamos a utilizar para el apartado B y C y D. En cuanto al elemento B, vamos a poner aquí el elemento B, tiene un número atómico de 10, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, ¿de acuerdo? Y pertenece al grupo 18, es un gas noble y el periodo es periodo 2. Y en cuanto al elemento C, que tiene un número atómico de 20, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Se trataría de un alcalino que pertenece al grupo, perdón, alcalino terrio, que he contado mal, 4s2, alcalino terrio. Pertenece al grupo 2 y el periodo es periodo 4. También podríamos decir grupo 2A o alcalino terrio, ¿de acuerdo? Entonces, para justificar qué iones forman, cuál es el ion más estable, lo que tenemos que decir es que tenemos que buscar el gas noble más próximo. Vale, el primer elemento, su configuración es 1s2, 2s2, 2p5. Este elemento tiende a ganar un electrón, ¿vale? Porque es más fácil ganar un electrón para así adquirir la configuración electrónica del gas noble, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a añadir un electrón, siendo su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, en este caso, el elemento que va a formarse, el ion que se va a formar, va a ser un anión, que en este caso sería el anión con carga -1, es decir, A-1, ¿de acuerdo? El elemento B se trata de un gas noble y en el caso de los gases nobles pues no hay o no formará iones estables, ¿de acuerdo? Y en el caso del elemento C es más fácil retirarle 2 electrones para adquirir la configuración del gas noble que meterle 6 electrones. Entonces su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y al perder 2 electrones su ion estable sería C+2, sería un catión. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que tendríamos que indicar. Fijaros que el elemento D no nos lo pide, pero el elemento D vamos a hacer su configuración electrónica. ¿Por qué? Porque luego el elemento D hay que ordenar en el apartado B por orden creciente de su primera energía de ionización. Entonces voy a poner aquí el elemento D. El elemento D tiene una Z, bueno, lo voy a poner aquí mismo, lo voy a escribir porque necesito saber su grupo y periodo. Entonces el elemento D tiene un número atómico de 35 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, ¿vale? Y pertenece al periodo 4 y el grupo es grupo, pues 5 más 2 es grupo 7A, 7 más 10, grupo 17, un halógeno o grupo 7A. No nos lo pide el apartado A, pero necesitamos situar el grupo y periodo para hacer el apartado B, C y D. Muy bien, vamos al apartado B, borramos la pizarra y vamos a resolver el apartado número B. Ordene por orden creciente de su primera energía de ionización los elementos A, B y D. Bueno,
Si nosotros tenemos que situar, justificar el orden creciente de la primera energía de ionización, tenemos que indicar que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico. Esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Entonces vemos que la energía de ionización tenemos que indicar que aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces la energía de ionización, si tenemos que ordenar por orden creciente, la energía de ionización más baja pertenece al elemento D, seguido del elemento A, y seguido el que tiene una mayor energía de ionización sería el elemento B, por tratarse de un gas noble. Muy bien, vamos al apartado C. ¿Qué nos dice el apartado C? Identifique el elemento cuyos átomos tienen mayor radio atómico. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que el tamaño de un átomo depende de dos factores. En primer lugar, depende del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene mayor es su tamaño, y en segundo lugar de su carga nuclear, es decir, el número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él y consecuentemente el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo, ¿no? Entonces lo que tenemos que saber es que el radio atómico aumenta conforme disminuimos en grupo y aumenta conforme avanzamos en periodo. Entonces, si tenemos que ordenar por radio atómico los elementos, tenemos que decir qué elemento que tiene, que hay que identificar cuyo átomo tiene el elemento que tiene un radio atómico mayor, no nos lo dice que lo hagamos por orden creciente, perdón, hay que identificar el elemento cuyo átomo tiene mayor radio atómico y en este caso será el elemento C el que presenta un mayor radio atómico. Vale. Apartado D. Proponga un compuesto iónico formado por la combinación de dos de los elementos mencionados. Vale, un compuesto iónico, un enlace iónico, se produce entre un elemento metálico de alta energía de ionización y de baja afinidad electrónica y un elemento no metálico de elevada energía de ionización y afinidad electrónica. El metal cederá electrones de valencia al no metal. Bueno, fijaros que anteriormente hemos hecho en el apartado A que hemos justificado el elemento A, P y C que forman el ion estable y hemos visto que el elemento A, el ion que estable, forma un anión de carga -1 y el elemento C, el ion estable que forma es un catión, catión +2. Entonces, el elemento A se trata de un elemento no metálico, el elemento C se trata de un elemento metal, por lo tanto podremos hacer combinación con estos dos. Entonces, si esto es -1 y lo multiplico por 2, la suma de estas cargas va a ser 0 o valencias va a ser 0, por lo tanto, aquí el elemento A lo multiplico por 2. Entonces, la forma, el compuesto iónico que se puede formar es CA2, ¿de acuerdo? Entonces, este es el elemento que vamos a formar en el apartado D, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al problema 2. Problema número 2. Bueno, este problema es de estequiometría. Aquí te dice que una muestra de calcita, que es un mineral de carbonato de calcio, que contiene un 98% en peso de carbonato de calcio puro, se hace reaccionar con ácido sulfúrico del 96% en peso y una densidad de 1,84 gramos partido centímetro, formándose sulfato de calcio y desprendiéndose dióxido de carbono y agua. Y entonces te pregunta: A. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico será necesario para que reaccione totalmente la muestra de calcita? Y B. ¿Cuántos gramos de sulfato de calcio se obtendrán en esta reacción? Bueno, a ver, la calcita es un mineral que tiene un color así como blanco, ¿vale? Con unas manchas un poquito marrones. Entonces, digamos que nosotros tenemos pues un mineral que pesa 15 gramos, que en realidad el mineral pues es la calcita, ¿de acuerdo? Y este mineral nos dice que contiene un 98% en peso de carbonato de calcio puro y se hace reaccionar con ácido sulfúrico al 96% en peso y con una densidad de 1,84 gramos partido por centímetro cúbico. Entonces nos pide qué volumen de ácido sulfúrico será necesario para que reaccione totalmente la muestra de calcita. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos que la reacción está ajustada. Aquí tenemos un calcio, dióxido de carbono, un carbono, oxígenos tenemos 7,
4, 2 y 1, 7, y hidrógenos tenemos 2, con lo cual la reacción está ajustada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles puros de carbonato de calcio, que esto será igual a la masa en gramos partido el peso molar del carbonato cálcico. Entonces, nosotros tenemos que carbonato de calcio, tenemos 15 gramos de calcita. Si yo cojo 15 gramos de calcita y lo multiplico por 98 partido 100, directamente obtengo los gramos puros de carbonato de calcio y lo divido por el peso molar del carbonato de calcio, que esto será, pues el peso molar del calcio es 40, la masa atómica relativa del calcio es 40, más 12 más 16 por 3 nos dará 100 gramos partido mol. Entonces, 15 por 0,98 partido 100 gramos partido mol, obtenemos que el número de moles que reaccionan de carbonato cálcico, número de moles puros de carbonato cálcico, es igual a 0,145 moles, a 0,147 moles. Entonces, si establecemos la relación, porque esta es la sustancia conocida, esta es la sustancia problema, y establecemos dicha relación estequiométrica, vemos que los moles de carbonato de calcio son los mismos moles que de ácido sulfúrico. Eso quiere decir que los moles de ácido sulfúrico los conocemos, es 0,145 moles. Perdón, 0,045 no, 0,147 moles. Bueno, entonces lo que vamos a averiguar es qué masa pura es la que reacciona del ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos estos moles y lo multiplicamos por, vamos a calcular la masa en gramos pura que reacciona del ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Entonces esto será igual al número de moles por el peso molar del ácido sulfúrico, y el peso molar del ácido sulfúrico, que lo voy a situar aquí, esto será 2 más 32 más 16 por 4, ¿vale? Serán 98 gramos partido mol. Entonces, esto será 0,147 moles, lo multiplico por 98 gramos partido mol y obtengo que el número de gramos puros de ácido sulfúrico es igual a 14,406 gramos de ácido sulfúrico puro. Pero ahora bien, te dice de ácido sulfúrico de la botella, os tenéis que imaginar el recipiente del laboratorio, la botella del laboratorio, y en realidad te dice el de la botella, no lo puro que ha reaccionado. Claro, aquí ha reaccionado realmente más cantidad de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el porcentaje en peso del ácido sulfúrico del stock de laboratorio tiene un 96% en peso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si tenemos 14,406 gramos, por cada 100 gramos de disolución de ácido sulfúrico tenemos 96 gramos de ácido sulfúrico puro, ¿vale? El truco es lo siguiente: vosotros pensáis que habéis calculado lo puro, pero lo que estás echando, que es lo del laboratorio, el stock de laboratorio, tiene un 96% peso, con lo cual tienes que echar más cantidad. Entonces tendrás que multiplicar por 100, cuando hay que echar más cantidad hay que multiplicar por 100 partido el porcentaje. Y entonces aquí nos sale que la cantidad que nosotros echamos en gramos de ácido sulfúrico al 96% en peso, es decir, es de 15,006 gramos al 96% en peso. Esos son los gramos de ácido sulfúrico en esa condición. Claro, nosotros nos preguntan en el enunciado el volumen. Nosotros, claro, en el laboratorio queremos medir volúmenes, no queremos pesar. Entonces, si la densidad es igual a la masa partido el volumen es igual a la masa partido la densidad. Entonces, la masa es de 15,006 gramos al 96%, que lo dividimos por una densidad de 1,84 gramos partido centímetro cúbico. Y entonces fijaros que gramo se va y obtenemos que el volumen es de 8,15, que podemos redondear a 16 centímetros cúbicos o mililitros. Y bueno, como no nos dicen qué magnitud lo podemos hacer, lo podemos pasar a litros si queréis. Habría que dividir 8,16 centímetros cúbicos, o que es lo mismo que recordar que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Y entonces esto pues sería 8,16 por 10 elevado a menos 3 litros de ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Vale, vamos al apartado B. El apartado B nos pide que cuántos gramos de sulfato de calcio se obtendrá en esta reacción. Muy bien, pues fijaros que nosotros los moles de carbonato de calcio ya los tenemos.
¿de acuerdo? Y también además sabemos que la relación de los moles de carbonato de calcio con los moles de sulfato de calcio es la misma relación, es una relación 1:1. Entonces sabemos, por lo tanto, desde el apartado A, sabemos los moles de sulfato de calcio, ¿de acuerdo? Entonces los moles de sulfato de calcio es igual a 0,147 moles, ¿de acuerdo? Es el mismo, es casi lo mismo. Mismo cálculo, prácticamente. Entonces, ¿qué nos piden los gramos de sulfato de calcio? Pues la masa en gramos de sulfato de calcio, ¿a qué es igual? Pues es igual al número de moles del sulfato de calcio por el peso molar. Claro, entonces el peso molar del sulfato de calcio, ¿a qué es igual? Pues es igual a 40, que es la masa atómica del calcio, más 32 del azufre, más 16 por 4, que sería la suma sería 136 gramos partido mol. Entonces nada, pues 0,147 moles lo multiplicamos por 136 gramos partido mol, ¿de acuerdo? Y obtenemos la cantidad que queremos calcular, es decir, fijaros que este apartado era bastante rápido de hacer. Multiplicamos el 0,147 por 136 gramos partido mol y obtenemos que la masa obtenida de sulfato de calcio es de 19,992 gramos de sulfato de calcio. Serán los obtenidos en esta reacción, en estas condiciones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al problema 3, perdón, cuestión número 3 de examen. ¿Vale? Este era bastante asequible, este problema. Vamos a la cuestión número 3. Vale, la cuestión número 3 es de ácido-base, ¿vale? Entonces aquí te dice que se dispone en el laboratorio de 5 disoluciones acuosas de idéntica concentración, conteniendo cada una ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, cloruro de sodio, ácido acético y amoníaco, y justifique si el pH resultante de cada una de las siguientes mezclas será ácido, básico o neutro. Vamos a la opción A. 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico y 100 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio. Bueno, esta sal que va a resultar, perdón, esa disolución de juntar un ácido y una base va a ser neutra. ¿Por qué? Porque se va a generar una sal que es de cloruro de sodio, ¿vale? Tenemos el ion sodio y el ion cloruro si ponemos la reacción de disociación de la sal. Si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, vemos que el sodio es el ácido conjugado que procede de una base fuerte, por consiguiente es más débil que el agua y no produce reacción de hidrólisis. En el caso del ion cloruro, es la base conjugada que procede de un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, por lo que no producirá reacción de hidrólisis. Entonces, en este caso, la disolución será neutra, porque además tenemos las mismas cantidades de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio. Muy bien. B. 100 mililitros de una disolución de ácido acético y 100 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio. Bueno, en este caso la disolución será básica. ¿Por qué? Porque el ácido acético es un ácido débil y el hidróxido de sodio es una base fuerte. También nos podemos guiar por esto, pero tenemos que utilizar la justificación que tenemos que utilizar es la hidrólisis, cuidado. Entonces, si nosotros cogemos la disociación de la sal que se va a formar, que va a ser acetato de sodio, va a generar ion acetato y sodio. Y si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, vemos que el ion sodio es ácido conjugado que procede de una base fuerte, por consiguiente es más débil que el agua y no produce reacción de hidrólisis, y luego tenemos el ion acetato, que es la base conjugada que procede de un ácido débil, que es el ácido acético, luego es una base más fuerte que el agua y producirá la siguiente reacción de hidrólisis alcalina que tenéis escrita ahí. Entonces aquí tenemos que concluir que la disolución será básica por hidrólisis alcalina del ion acetato. Muy bien, vamos a la C. 100 mililitros de una disolución de cloruro de sodio y 100 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio. Bueno, aquí la disolución resultante es básica. ¿Por qué? Tanto la sal como la base, muy fuertes, se encuentran totalmente ionizadas y en la mezcla se obtienen iones cloruro. Fijaros que el menos se me ha quedado abajo. Iones cloruro, sodio y hidróxido. Y aunque la presencia del ion común sodio revierta alguna de las ionizaciones parcialmente, queda iones hidróxidos que proporcionan a la mezcla un pH básico. Entonces, en este caso, la disolución será básica. Vamos al D. 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico y 100 mililitros de una disolución de amoníaco. Bueno, pues aquí tenemos un ácido fuerte y una base débil, entonces la disolución será ácida. Se va a generar una sal que es la del cloruro de amonio. Cloruro de amonio se disocia en ion amonio y ion cloruro. Y si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados,
vemos que el ion cloruro es la base conjugada que procede de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, por lo que no producirá reacción de hidrólisis. Y luego tenemos el amonio, que es el ácido conjugado que procede de una base débil, ya que será más fuerte que el agua, produciendo una reacción de hidrólisis ácida, según la siguiente reacción que tenéis escrita a continuación. Entonces la disolución será ácida por hidrólisis ácida del ion amonio. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente problema, problema 4, que es de equilibrio químico, y nos dice lo siguiente. En un recipiente de 1 litro, manteniendo la temperatura de 2000 kelvins, se introducen 0,012 moles de dióxido de carbono y una cierta cantidad de hidrógeno que no conocemos. Si tras alcanzarse el equilibrio en estas condiciones la presión total dentro del recipiente es de 4,25 atmósferas, calcule A el número de moles de hidrógeno inicialmente presentes en el recipiente y B el número de moles de cada una de las especies químicas que contiene el recipiente en equilibrio. Bueno, lo primero que vemos aquí es que se trata de un equilibrio homogéneo. Y además observamos que la variación de los moles gaseosos es cero, porque 2 menos 2 es 0. Eso significa que K sub P es igual a K sub C. Recordar la fórmula: K sub P es igual a K sub C por R, que es la constante de gases ideales, por la temperatura en Kelvin elevado a la variación de los moles gaseosos. Dicha variación es 0, con lo cual cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces observamos que K sub P es igual a K sub C. Y además la presión total en el recipiente es de 4,25 atmósferas. Muy bien, vamos a proceder a hacer el cuadro de disociación. Entonces tenemos hidrógeno, gas, más dióxido de carbono, gas, doble flecha porque se trata de un equilibrio un equilibrio, ¿vale? Tenemos equilibrio homogéneo, tenemos agua más monóxido de carbono, gas. Entonces, inicialmente se introducen 0,012 moles de hidrógeno, ¿de acuerdo? No sabemos la cantidad, de hidrógeno no, de dióxido de carbono. La cantidad de hidrógeno no la sabemos y se introducen 0,012 moles de dióxido de carbono. Y aquí obviamente al principio no ha reaccionado a nada. Aquí la variación será menos x, más x, más x. Y los moles en equilibrio serán dichos moles iniciales que no conocemos, menos x, 0,012 menos x, x y x. En cuanto a la K sub C, constante de concentración, será la concentración de agua por la concentración de monóxido de carbono partido la concentración de hidrógeno por la concentración de dióxido de carbono. Esto sería su ley de equilibrio. Vale. Fijaros que conocemos también el volumen del recipiente, de la vasija de la reacción, y conocemos la temperatura. Podemos calcular los moles totales. Los moles totales es igual a los moles iniciales de hidrógeno menos x más 0,012 moles menos x más x más x. Fijaros que menos x más x más x queda 0 y los moles totales es igual a los moles iniciales más 0,012 moles. Entonces, si averiguamos los moles totales, podemos averiguar los moles iniciales de hidrógeno. Entonces, utilizando la ecuación de gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura, podemos determinar los moles totales, que es igual a la presión total por el volumen de la vasija dividido por la constante de gases ideales por la temperatura. La presión total en el recipiente total en equilibrio sería de 4,25 atmósferas, el volumen de la vasija es 1 litro y lo dividimos por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por la temperatura que ya está pasada a kelvins, que son 2000 kelvins. Entonces hacemos dicho cálculo, ¿vale? Y obtendremos los moles totales de la reacción. Entonces los moles totales, los moles totales en equilibrio y de los gases. Entonces esto será que los moles totales es igual a 0,0259 moles. Ahora bien, los moles iniciales, ¿a qué será igual? Pues los moles iniciales es igual a los moles totales menos 0,012. Entonces los moles iniciales, en este caso de hidrógeno, sería igual a ¿qué? Pues sería igual a 0,0139 moles. 0,0139 moles serían los moles iniciales de hidrógeno que tendríamos que reaccionar inicialmente. Muy bien, ya tenemos el apartado A. El apartado B nos pide que calculemos el número de moles de cada una de las especies químicas que contiene el recipiente en equilibrio. Fijaros que
no tenemos el valor de X, pero sí que tenemos el valor de los moles iniciales de hidrógeno. Entonces lo que va a pasar es que vamos a coger nuestro cuadro de disociación, vamos a cambiar, vamos a poner aquí los moles iniciales de hidrógeno 0,0139 moles, esto es menos X, y aquí será 0,0139 menos X. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que como tenemos el valor de K sub C es igual a 4,4, lo que habrá que sustituir los valores en la ley de equilibrio y calcular el valor de X. Y una vez que tengamos el valor de X, podemos calcular los moles de cada una de las especies químicas en equilibrio. Entonces, nada, pues K sub C, es decir, 4,4, es igual a X por X, X al cuadrado, partido 0,0139 menos X por 0,012 menos X. Bueno, aquí nos da una ecuación de grados un pelín larga. Vale, voy a resolverla. Esto lo multiplicamos por 0,012 y obtenemos que 1,67 por 10 elevado a menos 4, ¿vale? Menos 0,0139x menos 0,012x más x cuadrado. Bueno, y entonces esto pasa aquí multiplicando, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar que, y luego este x al cuadrado va a pasar al otro lado, nos quedará que la ecuación de grado 2 será 3,4 por x al cuadrado menos 0,1144x más 7,39 por 10 elevado a menos 4 es igual a 0. Y aquí nos va a dar dos soluciones, x1 y x2. Metemos nuestros datos en la calculadora y la primera solución x1 sale que es 0,025 moles y la solución 2 sale que es igual a 0,0087 moles. Vale, ¿cuál es el dato que vamos a coger? Vale, x sub 1 no lo voy a coger. ¿Por qué? Porque me da 0,025. Ese valor es demasiado grande, entonces es más grande que 0,0139. Y entonces, lo que quiero decir, ¿por qué no lo voy a coger? Porque yo no puedo tener valores negativos en el reactor. Los valores negativos realmente no existen. Esto no es como el banco, que tienes la cuenta con números negativos. Aquí no puede pasar. Lo que tú ves en el reactor tiene que ser algo que pasa en la realidad, con lo cual tienen que ser números naturales. No puede haber un número negativo porque no existe en el reactor algo que es negativo. Bueno, si uno estudia ingeniería de reactores, luego puede haber una cosa negativa, pero bueno, en este caso nosotros hay cosas que podemos ver. En este caso, el valor de 0,025 moles no lo vamos a coger, ¿vale? Vamos a coger el valor más pequeño, que es x sub 2, que es 0,0087 moles, ¿vale? A ver, puede haber esto negativo en reactores, pero en este caso, en equilibrio químico, en segundo bachillerato, ¿vale? Nosotros tenemos que ver cosas en el reactor, entonces no puede haber valores negativos, ¿eh? Tiene que ser algo que sea natural, es decir, que son valores naturales, números naturales, es decir, que tiene que ser valores positivos, nunca negativos. Entonces, ahora bien, como ya tengo el valor de X, puedo calcular los moles en equilibrio de cada una de las especies químicas, ¿vale? Entonces, el número de moles de hidrógeno, que van a ser igual a los moles de monóxido de carbono, que es X, pues los moles serán 0,0087 moles. En este caso, ¿moles de qué? Pues moles de monóxido de carbono y agua, que son los mismos moles. En cuanto a los moles de hidrógeno, esto es igual a 0,0139 menos X, menos 0,0087 moles. Lo restamos y nos da que esto es igual a 5,3 por 10 elevado a menos 3 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner aquí mejor mol porque ya he dicho que es hidrógeno. Y los moles de dióxido de carbono es igual a 0,012 menos 0,0087 y esto es igual a 3,3 por 10 elevado a menos 3 moles de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y con esto tendríamos el ejercicio resuelto, ¿vale? Un poquito largo ha sido, pero bueno.
era bastante asequible, ¿eh? Los hay mucho más complicados. Vamos a la última cuestión del examen, que es la cuestión número 5, que es de formulación de química orgánica y de química inorgánica, ¿vale? No, perdón, es de cinética, ¿eh? Me he confundido, pensaba que era de formulación, no, es una cuestión de cinética. Aquí te dice que indique, justificando brevemente la respuesta, si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces aquí te dice que la reacción A más 2B es igual a C, todos los reactivos desaparecen a la misma velocidad. Bueno, esta afirmación tenemos que decir que es totalmente falsa, ¿vale? Porque la velocidad de reacción es igual al menos diferencial de la concentración de A respecto al diferencial del tiempo, es igual a menos un medio del diferencial de la concentración de B partido el diferencial del tiempo, igual al diferencial de la concentración de C partido diferencial del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vemos que los reactivos no desaparecen a la misma velocidad, ¿no? Porque la velocidad de A será un medio de la velocidad de B. Entonces esta afirmación, la A, tenemos que decir que totalmente es falsa. La afirmación B. Unas posibles unidades de la velocidad de reacción es mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Totalmente cierto, porque las velocidades pueden ser mol partido litro por segundo. Entonces tiene sentido, porque si vemos la ley de velocidad, por ejemplo aquí el de C mismo, vemos, o el de A o el de B, vemos que el diferencial de la concentración por el tiempo, es decir, mol por partido litro, que es la concentración molar por segundo, que esto es lo mismo que mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, que es lo mismo que mol partido litro por segundo. Lo único que puede cambiar es el tiempo, que puede ser, por ejemplo, minutos, ¿vale? Y luego, la C. La C te dice que el orden de reacción respecto a cada reactivo coincide con su coeficiente esticométrico. Bueno, esto tengo que decir que es totalmente falso. Muy falso, esta afirmación es muy falsa. ¿Por qué? Porque para que coincida con su... realmente no coincide con su coeficiente esticométrico. La ley de velocidad establece que la velocidad es directamente proporcional a las concentraciones de los reactivos elevado a los órdenes de la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, esto de los órdenes cambia y esto se determina de manera experimental. ¿De acuerdo? Entonces, a veces puede coincidir con un coeficiente esticométrico, pero no tiene por qué. Los coeficientes, los órdenes parciales o el orden total de la reacción se determina experimentalmente y no guarda relación, no tiene por qué guardar relación con los coeficientes esticométricos, ¿eh? Entonces esta afirmación tenemos que decir que es totalmente falsa. Vamos al D. Al dividir por 2 las concentraciones de reactivos se divide por 2 el valor de la constante de velocidad. Bueno, esta afirmación tenemos que decir que es totalmente falsa, porque la ley de velocidad, que hemos dicho que es la constante por la concentración de A elevado a M, o M, lo que queráis, o X o Y, lo que queráis poner, ¿vale? La K es característica de cada reacción y se determina experimentalmente. Y esta constante de velocidad depende exclusivamente de la temperatura. Es independiente de la concentración de reactivos, por lo tanto esta afirmación es falsa. Muy bien, hasta aquí el examen de las PAU de junio de 2015, opción B. Espero que el examen os haya resultado muy útil. No olvidéis suscribiros al canal de la Academia para poder ver más vídeos, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego!